estado estudiando la carta a los Hebreos y cuando entramos al último capítulo, ya después de un poco más de 2 años, entramos a lo que es la parte ética de la carta. Cuando hablo de ética, me refiero a la teología práctica, es decir, que basados en todo lo que hemos estado viendo, de la estructura teológica de la carta, el Señor nos da unos mandatos. Alguien dirá, pero el Señor nos ha venido exhortando a lo largo y ancho de toda la carta, eso es cierto. Pero en este último capítulo solo aparecen exhortaciones, es decir, exhortaciones, consejos muy fuertes y que todo es justamente para que nuestro modelo de vida como creyentes sea adaptado a lo que Dios quiere, es decir, de acuerdo a su voluntad. En esta carta nosotros encontramos todo un contraste en donde Cristo se ve como superior a todo, ¿verdad? Disculpen, tenía que darle participación al patrocinador. Entonces, en toda la carta se ha venido contrastando el Señor Jesucristo como superior a todo, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior incluso se muestra como superior a la salvación porque Él, el Señor, es el autor. El Señor se muestra como mejor que el sumo sacerdote, mejor que los sumos sacerdotes, mejor que los sacrificios, un mejor pacto, una mejor sangre, en fin. Todo eso lo hemos estado viendo, son aspectos claros de la superioridad de Cristo. Pero ahora llegamos aquí y es curioso que en este capítulo se empiece a hablar sobre la superioridad del amor en el nuevo pacto. La superioridad del amor en el nuevo pacto. Hemos visto la superioridad de la obra de Cristo, pero ahora nos impacta con esto. ¿Cómo así superioridad del amor? Porque cuando hablamos del amor vienen a nuestra mente una cantidad de ideas que el mundo nos ha vendido como amor. El amor se ha mostrado como un sentimiento, ¿verdad? Y nos ha dicho, creo que era Aristófanes, el filósofo griego, decía que el amor es el más grande de los sentimientos que el hombre puede experimentar. Pero definir el amor así es un poco cruel, ¿verdad? Luego Platón diría que amamos no por lo que el ser amado tiene en sí mismo, sino por lo que nosotros creemos que es el ser amado. Creo que el mismo Platón decía que el hombre siente el deseo por el ser amado, pero una vez obtenido aquellos deleites en el ser amado, se aburre del ser amado y termina desechando al ser amado hasta volver a necesitar al ser amado. Eso es bastante complejo. Gracias a Dios que la Biblia no habla así del amor. La Biblia cuando habla del amor, habla como una perfección de los atributos de Dios. Dios es amor. Y Dios muestra su amor, el testimonio de Dios. Teológicamente lo podemos ver en lo que se llama pacto de redención o pacto intratrinitario. Dios se ama perfectamente a sí mismo. Dios el Padre ama al Hijo perfectamente, así como Dios el Padre y el Hijo aman al Dios Espíritu eternamente y el Santo Espíritu ama a Dios Padre y Dios Hijo perfectamente, de tal manera que Dios no necesita de nadie para manifestar el perfecto amor. Pero es un tema mucho más complejo cuando hablamos del amor entre seres humanos. Porque el amor que podemos experimentar es un amor bastante limitado debido al pecado. Muy limitado por causa de esto. Y el amor se manifiesta en el nuevo pacto en términos de relaciones. De relación. No podemos, escúchelo bien, no podemos amarnos como creyentes
si no nos relacionamos. Es imposible amarnos de esa manera. No existe algo así como el amor expresado en silencio de mi cuarto. No es que yo oro por ti. Eso no existe. Y quiero que veamos en este capítulo 13 cómo el Señor ordena que nos amemos, pero de una manera tan maravillosa y fraterna. Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 6, será nuestro texto base para el sermón dominical de hoy. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. El texto que acabamos de leer presenta las obligaciones éticas del amor por parte de los creyentes. Todas estas obligaciones se resumen en el primer versículo que dice, permanezca el amor fraternal. De allí se desprenden las obligaciones. No son simplemente unas obligaciones de ley en donde el Señor nos dice, haced, 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 sino si vosotros sois redimidos, si sois parte de este nuevo pacto, vuestra obligación es amar y deberán presentar de forma muy concreta ese amor reflejándose hacia los demás. Pero finalmente, o en la parte final del texto que leímos, podemos entender que todo esto se basa en el amor y en la gracia. Todo este amor que podemos dar, mejor, se basa por completo en la gracia que el Señor ha derramado en nuestras almas. Teniendo eso en mente, vamos a dar inicio a nuestro sermón dominical que tendrá tres aspectos básicos, y el primero es la superioridad del amor en el nuevo pacto es una orden divina. La superioridad del amor en el nuevo pacto es una orden divina. Y ese primer versículo que leímos resume esta realidad, acentúa la verdad. Permanezca el amor fraternal. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán. El mundo no conoce ningún testimonio del amor de Dios a menos que tengamos amor los unos por los otros. Es un testimonio glorioso de la obra de Cristo en el corazón. A veces nos basamos solamente como reformados en el hecho maravilloso de la justificación por la sola fe, ¿verdad? Aquella hermosa doctrina que dice que somos declarados justos en virtud de la obra de Cristo y que es una acción forense. Es decir, donde somos declarados justos una vez y para siempre en el tribunal celestial debido a la obra de Cristo. Pero quiero recordar que esta es una obra que el Señor hace y nos declara justo de manera externa. Pero el mismo Dios que nos ha llamado a tener una vida nueva, que nos ha dado un nuevo nacimiento, ha puesto el amor en nosotros. Ahora bien, es curioso que en este primer versículo que leímos, no se hable del amor en los mismos términos que aparecen en 1 Corintios 13, donde se usaba una palabra griega bien interesante que es agapeo, en donde se habla del amor de Dios.
¿verdad? El perfecto amor de Dios. Aquí la palabra que se utiliza es Filadelfia. Y Filadelfia es el tipo de amor por el cual se ama entrañablemente a los amigos y familia en general. Así es como lo define Vine en su diccionario de palabras expositivas del Antiguo y Nuevo Testamento. Es lo que dice, amor entrañable. De esta forma, nosotros tendríamos que categorizar el amor entendiendo que no podemos usar indistintamente las palabras ágape y Filadelfia. Filadelfia se refiere a este tipo de amor humano, pero no cualquier amor humano. El amor que Dios ha derramado en nosotros para que nosotros podamos reflejarlo hacia nuestros hermanos. Es decir, un amor, y escúchelo bien, un amor que va a estar influenciado por nuestra propia inclinación a amar solo aquellas cosas que nos gustan, pero a rechazar aquellas cosas que no nos gustan tanto. Pero por sobre esas cosas, Dios nos da un mandato muy claro de permanecer en Él, lo que denota o significa que hay un esfuerzo consciente por parte de los redimidos para poder seguir amando. Miren, aquí no caben las excusas propias de nuestras almas que continuamente presentamos ante Dios y que son motivadas por el odio. ¿Cuál odio? El odio que nos dice que debo aborrecer todas aquellas cosas que están en nuestros hermanos y que no estamos dispuestos a aceptar. Entre ellas hay una cosa que duele muchísimo, nuestros propios pecados, verlos en otros. Es una de las formas en que más criticamos. Miren, las actitudes temporales de nuestro ser, aún pecaminoso, producen resentimientos, heridas y odios en nosotros o en nuestros hermanos, y es por eso que necesitamos fortalecernos en el amor fraternal. En la Biblia me gusta mucho un ejemplo que nos muestra cuán difícil es amar, pero muy difícil es amar y cómo ese amor nos lleva a lo que es el perdón y la reconciliación incluso entre familias que se han odiado mucho tiempo. En la Biblia aparece el caso de Jacob. Jacob se va de casa, se va huyendo de su hermano Esaú, que lo odiaba profundamente, porque según Esaú entendía la primogenitura era la herencia de todas las cosas materiales. Esaú había materializado la bendición. Jacob había entendido lo que era la bendición, una correcta relación con Dios para el cumplimiento de su propósito. Jacob se va sin recibir la herencia, Esaú se queda, pasan 20 años, regresa Jacob y justo antes de encontrarse con su hermano, el momento de la reconciliación no es tan sencillo y aparece el Señor y Jacob lucha con el Señor. Y le dice Jacob, mira, no te suelto hasta que no me bendigas. No estaba pidiendo la destrucción de Esaú, ni estaba pidiendo la abundancia de cosas materiales, sino que Jacob dice, bendíceme. Y curiosamente allí el Señor cambia el nombre de Jacob, no por razones estéticas de que el nombre de Jacob fuera muy feo o algo por el estilo, sino por razones tipológicas. Le llama Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres y has vencido. ¿Y en qué has vencido? Bueno, Jacob termina arrastrando una pierna, todo golpeado, antes del encuentro con su hermano Esaú. Y allí en ese encuentro ni siquiera fueron necesarias las palabras, sino que su hermano corre hacia él y lo abraza, consumándose la reconciliación familiar, que glorificara al Señor por el testimonio que tenía que dar Jacob, no Esaú. Pero gracias a esto encontramos un poderoso, pero maravilloso testimonio de
de la gloria de Dios en esto. Ahora, quiero que pensemos un poco en las consecuencias físicas y espirituales que tienen para nuestra alma el no amar a nuestros hermanos. Pensemos en eso y de seguro vamos a encontrar lecciones que nos van a enseñar para poder acercarnos a aquellas personas con las que tenemos un conflicto verdadero, diferencias. La obediencia a este mandato no es una opción en donde el ser humano pueda aplazarla. Mañana me reconcilio, porque denota que hay una especie de pausa o de limbo en nuestro amor por nuestros hermanos. El amor fraternal es presentado en este texto en un tiempo verbal que es presente y en un modo que es el imperativo. Presente de imperativo, es decir, es una orden que Dios da para ya. No es que no me cae bien, ya, es ahora. No puedes. ¿Qué tal que Dios aplazara nuestra redención? ¿Qué tal que Cristo al venir al mundo, no, es que yo soy eterno y como yo soy eterno puedo ir en cualquier momento? No, Gálatas capítulo 4 es muy claro cuando dice, o 6:4, no recuerdo bien el texto, dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Cristo vino, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sí, tenemos un llamado existencial para acudir en amor. Ahora, puede que nos falte el valor para acercarnos y amar a nuestros hermanos. Eso es cobardía. Y todos somos cobardes. ¿Qué me dirá? ¿A qué tenemos miedo? Al rechazo, seguramente. Seguramente tenemos miedo al rechazo. Pero necesitamos amar. Samuel Pérez Millo, en sus comentarios, dice, no es un mandamiento para un punto de partida que pretenda que comiencen a amarse fraternalmente, sino la demanda que persista esa actitud que ya se manifestaba entre los creyentes. Es más, hay un consejo que como pastor necesito darles, y es que si hay un hermano o hermana que aviva el fuego del odio entre hermanos, nuestro deber es apartarnos de él para que se sienta avergonzado. Esas personas que continuamente están buscando los defectos ajenos, mira, es que él es esto. Es más, que casi siempre hacen esto. Sí, mira, es que el pastor Alex es muy feo. No te acerques a él. No lo hagas. Mira, él a lo mejor habla de ti, pero ¿alguna vez lo has escuchado? No, pero seguramente habla de ti. Apartémonos de esas personas tóxicas. Y si son hermanos, con mayor razón, porque seguramente está luchando con un pecado, ayudémoslo a luchar con ese pecado apartándonos de él y diciéndole, no apruebo tus acciones, porque hay una maldición para el que pone rencillas entre los hermanos. Cuidado con eso. Y hay unas objeciones comunes para no amarse y cultivar la amistad cristiana, la Filadelfia. ¿Cuáles son las objeciones más comunes? Estas no son tomadas de la Escritura, sino de la experiencia, o están en la Escritura. Estoy resentido. Estoy muy resentido. El resentimiento es odio, matizado con otra palabra. Fue que me hizo daño. Tú le hiciste daño también al Señor pecando contra Él y yo. Y el Señor nos perdonó y el Señor es mucho más digno que nosotros. Ya no puedo perdonar. Esa es otra objeción común, ¿verdad? Ya no. He perdonado mucho. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. 490 veces al día perdonar a alguien es una verdadera locura para nosotros. Pero Cristo nos pone ese numerito allí para que entendamos que nuestro perdón debe ser constante.
¿O usted cree que no hay hermanos difíciles? Es que él o ella es insoportable. No lo soporto. El solo hecho de que aparece por la puerta de la iglesia me roba la tranquilidad. ¿Sí? Pero tal vez la más absurda de todas las excusas para no amar es esta. No creo que sea un verdadero creyente. Wow. Eso es ponerse como juez de la persona sin conocer su profesión de fe. No creo que sea un verdadero creyente. Todo eso hace que nos convirtamos en jueces implacables al no manifestar el deseo, intención y amor genuino hacia aquellos que también han sido salvos por el Señor. Aplicación: pensemos que Cristo, nuestro glorioso Salvador, que padeció todo el dolor para salvarnos sin que nosotros lo mereciéramos, es el mismo que nos está ordenando aquí que permanezca en nosotros el amor fraternal. Pero no todo habla sobre este mandato, ¿verdad? Porque el mandato es, abro comillas, fácil de recibirlo, sino las acciones concretas que vienen tras ese mandato, que es la parte central de todo el sermón. Acciones concretas. Alguno podrá decir, eso es conductismo lo que estás enseñando. No es conductismo. Lo que estoy enseñando es bíblico. Dios nos ordena en el pacto de gracia que tomemos actitudes claras en virtud de lo que hemos recibido. En virtud de lo que hemos recibido. Es un condicionante. Si somos cristianos, debemos hacer estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, aquí hay algunas porque en el próximo sermón seguirán otras. Dice, a partir del versículo 2 hasta 5a, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vamos a cortarlo allí. Ahora bien, la serie de acciones concretas inician por la hospitalidad. Dice el texto, no os olvidéis de la hospitalidad. No os olvidéis. Miren, en la antigüedad el hospedaje era muy difícil. ¿Por qué? No había hoteles. William Barclay, el comentarista liberal, él comenta que algunos decían que ¿dónde te hospedas? Donde haya menos pulgas. Trataban de encontrar un lugar adecuado para poder vivir con el mesonero, buscaban en tabernas, en casas, pero no había hoteles. No había ese hotel de bajo costo donde uno puede llegar en una misión a descansar. Algunos son 5 estrellas porque donde nos hospedamos los misioneros reformados, porque en el techo hay 5 huequitos donde se alcanza a ver el cielo. En la antigüedad eran peores que eso. Los hospedajes eran sucios, inseguros. Las familias para hospedarse se identificaban con objetos que muchas veces partían por la mitad y cuando pasaban muchos años y llegaban a casa, presentaban el objeto, la mitad del objeto, y en la casa estaba la otra mitad y decían, sí, tú eres el hijo o el sobrino o el nieto de tal persona, puedes quedarte con nosotros. Y eso ocurría, esa identificación, sobre todo para los cristianos, porque estábamos expuestos a que alguien se colara dentro de nuestras casas, de las casas de los hermanos, empezara a espiar y nos entregara a las autoridades cuando nos perseguían. La didach,
el texto aquel que se le atribuyó en algún momento a los apóstoles, pero que es un libro de instrucción del siglo II, no es escrito por los apóstoles, menciona esto, dice, muchos espías se infiltraban entre los cristianos, abusaban de la hospitalidad y luego los entregaban a muerte. La hospitalidad debe entenderse como aquella acción mediante la cual recibimos a los hermanos. A los hermanos. ¿Por qué quiero acentuar que es a los hermanos? Porque es un verdadero peligro recibir a los desconocidos. Un hermano al que amo profundamente, una vez hago la ilustración con total autorización de mi hermano. Alguna vez hospedó un grupo de personas en su casa. Y aquellas personas, él tuvo toda la buena intención de predicarles el evangelio, pero entre ellos había algunos con pecados de drogadicción y demás. Y una vez cuando él regresó a su casa, le habían destrozado los muebles, los electrodomésticos, le volvieron la casa un verdadero desastre. Al ocurrir eso me llamó, me dijo, ¿qué pasó si yo quise hacerle el bien? Y le dije, ¿a quién hospedaste? No, a unos muchachos, unos señores, ¿eran creyentes? No, ¿qué esperabas? Estamos llamados a hospedar a los creyentes. Y la Escritura dice que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Naturalmente se está refiriendo a Génesis capítulo 18, del 1 al 8 y 19, del 1 al 3. Abraham, cuando llegó el Señor con 2 ángeles, les abrió su casa, les preparó comida, los hospedó, lavó sus pies, hospedó ángeles. Igual lo hizo Lot, ¿verdad? Eran unas condiciones particulares, ellos hospedaron ángeles. Alguna vez alguien decía que cuando hospedamos a creyentes es como si estos fueran ángeles de alguna manera que Dios ha enviado. Muchas veces Dios los usa para exhortarnos en nuestros hogares, para que aprendamos de su ejemplo. Y creo que es un llamado también a nosotros para cuando nos brinden hospedaje, seamos cuidadosos con cómo nos comportamos en esa casa donde nos brindan hospedaje. No podemos, si son familias que se acuestan temprano, no podemos llegar muy tarde a perturbar el sueño, ¿verdad? O no dejar un cuarto desordenado, eso no sería buen testimonio. Cosas como esa. Entonces, estamos llamados a hospedar. Es más, ¿sabe usted cuál es uno de los requisitos del ministro? Hospedador. Hospedador. Primera carta a Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea hospedador. Si usted tiene un llamado al servicio, y no solo como ministro, sino como diácono o cualquier otro servicio en la iglesia, es necesario que usted sea hospedador. Porque deja mucho que desear cuando nosotros simplemente decimos, no, a mí no me gusta hospedar a nadie. Ahora, hay situaciones difíciles. No puedo hospedar porque vivo con mis suegros. No puedo hospedar porque mi casa es tan pequeña que solo tengo un cuarto y tengo todo allí comprimido. Está todo tan comprimido que necesito un WinZip para ordenarlo todo. En fin, un chiste para tecnólogos. En fin, son tantas cosas que nosotros necesitamos mostrar como verdaderos creyentes, ¿verdad? El hospedaje también incluía proveer los alimentos y en ocasiones facilitar las condiciones para el viaje hacia el lugar final donde el misionero iba. Todo esto lo vemos como parte de nuestras obligaciones. Pero también el texto dice que debemos tener compasión por los presos y los maltratados. Versículo 3 dice, acordaos de los presos
como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y esta parte es bien hermosa, mis hermanos, porque hay algo que no puede hacer el preso: rehuir la predicación del Evangelio. No puede esconderse de la predicación del Evangelio. Pero antes quiero poner en contexto el tema de los presos, porque muchas veces creemos que cuando se habla de los presos, se habla únicamente de aquellos que han sido puestos en la prisión por causa del Evangelio y la predicación. En Mateo capítulo 25, versículo 36, al final dice, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el momento de su encarnación, dice, en la cárcel y vinisteis a mí. Mientras que en el 43 dice, en la cárcel y no me visitasteis. La pregunta sería, ¿cómo puede decir eso el Señor? De estar en la cárcel o estar preso y no vinisteis a mí, no me visitasteis. ¿Será que se refiere únicamente a los que están presos por causa de la persecución del Evangelio? Meditemos un poco sobre eso. Si eso fuera así, no los podríamos visitar, porque o los demás no lo podían visitar, porque si estaban visitando a alguien que estaba preso por causa del Evangelio, inmediatamente prendían al otro y ya eran dos presos por causa del Evangelio. Iba a hacerle compañía continua en la cárcel. Así que no se trata de eso. La pregunta es, ¿hay verdaderos creyentes que debido al pecado que cometen pueden caer en la cárcel? La respuesta es sí. Lastimosamente es así. Un creyente puede haber cometido pecados como robar, mentir, falsificar documentos, y es un verdadero creyente, pero pecó terriblemente. Y entonces la iglesia, después de que él se arrepiente, manda una carta a la iglesia y dice, miren, pequé públicamente contra la iglesia, pido perdón al Señor, a la congregación. Entonces la iglesia, que es una iglesia muy correcta, dice, no vamos a visitar a ese impío jamás. Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Excomulguen al que está preso y excomulguen también al que lo fue a visitar. No es una muestra adecuada. No es una muestra adecuada del amor de Dios para con los demás. No eres creyente porque estás preso. Wow, eres un juez bastante implacable. ¿Y quién te juzga por tus pensamientos? Debemos tener cuidado con lo que dice la Biblia. Acordaos de los presos. ¿De qué manera? Como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados. Miren, el contexto histórico de las cárceles en la antigüedad es deprimente. Las cárceles en la antigüedad no estaban a cargo del Estado. No. Simplemente ellos abrían un lugar y métanlo allí, pero el sostenimiento de los presos quedaba en cabeza de las familias. Si no había comida, si lo habían agarrado en otro lado, lejos de su hogar, podía morir de hambre la persona. Esto es una realidad histórica a la que nos enfrentamos.
Las cárceles eran oscuras, no había dónde hacer las necesidades básicas del cuerpo. Por lo tanto, cuidar a los presos era un acto de misericordia. Les recuerdo que la mayoría de allí habían cometido delitos que no eran dignos de muerte, porque los delitos dignos de muerte, homicidio, violación, secuestro, habían sido castigados con la muerte. Entonces, aquí hay un mandato claro para que nos acordemos de los presos, pero también de los maltratados, ¿verdad? Como si vosotros mismos estuviésemos en el cuerpo. Pero ojo, también hay un llamado en el capítulo 4 a honrar el matrimonio. Miren que el imperativo cae sobre la primera palabra. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Por qué? Aquí las coincidencias con la autoría de las cartas de Pablo es muy grande, pero muy grande en la carta a los hebreos. En esta parte, seguramente el autor está atacando desde el amor a aquellos que trataban de desacreditar el matrimonio, diciendo que el matrimonio no era necesario o que el matrimonio era simplemente una construcción social. Seguramente muchos cristianos estaban diciendo, miren, mejor no se casen, porque el casarse es aflicción para la carne y le podemos servir mejor al Señor si no nos casamos. Así que sirvámosle al Señor sin casarse. Había una defensa del celibato desde la decisión, más no desde el don de continencia. Y por esa razón, el escritor es cuidadoso y dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, de acuerdo a la ordenanza que Dios mismo ha dado. Pablo, en un escrito, había dicho, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, y aquí está la consecuencia. A los fornicarios y adúlteros los juzgará el Señor. Pero nótese que no son solo los únicos dos pecados que se resaltan, adulterio y fornicación, que están por fuera del matrimonio, sino que el mismo Señor dice que debemos cuidar en todo el matrimonio, es decir, cualquier influencia que afecte la pureza sexual del matrimonio debe ser condenada porque el Señor ya lo ha condenado. Pero no termina allí, sino que en 5 parte A, la primera parte del versículo dice, sean vuestras costumbres, manténgalo enlazado con el versículo 4. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vuestras costumbres sin avaricia se refieren claramente, y como lo explicaba nuestro hermano Lincoln en la escuela dominical, no se refiere únicamente al dinero, sino al contentamiento que como creyentes debemos tener en todas aquellas cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un matrimonio, vivamos contentos con ese matrimonio. Dios nos ha dado una cantidad X de recursos, vivamos contentos con ese recurso. Ahora, no estoy diciendo que uno a veces no quiera vivir más cómodo, en eso no hay pecado. El pecado está cuando empezamos a atesorar eso y nuestra meta de vida es, quiero mudarme a tal lugar para vivir más cómodo porque eso me da estatus, me da posicionamiento y todo aquello que vende la sociedad. Yo creo que el Señor en su gracia nos va ubicando en donde Él quiere que estemos. Me contaba hace algunos años un hermano, me decía, mira, desde que salí de las iglesias de la prosperidad, siempre había tenido ese deseo por vivir en una parte X de la ciudad donde vivo, de tener el auto que siempre quise, de hacer todas esas cosas, y de pronto el Señor me cambia todo, toda mi vida, y me empieza a mostrar el Evangelio, y todos esos deseos fueron desplazándose, quedando a un lado, y de pronto me vi donde deseaba vivir.
pero ya no como un logro de mi alma que trabajé por eso, no. Cosas que aparecieron en la providencia de Dios. Claro, es la frase que usó fue de carambola. Cosas que aparecieron en la providencia de Dios y de pronto me vi viviendo donde quería vivir. Y me vi teniendo aquellas cosas que mi alma en algún momento deseó, pero ahora no me complacía en esas cosas que tenía, sino en que Dios estaba detrás de todo eso. Viví más cómodo, más tranquilo, sí. Y creo que el Señor de verdad nos llama a eso, al contentamiento con aquellas cosas que nos ha dado. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Alguien me puede acusar, seguramente, algunos de los que nos están viendo, de falto, corto de espíritu. No. El contentamiento no es igual a la conformidad. Cuidado con eso, ¿verdad? Alguien que no gane lo suficiente para mantener a su familia, está en la obligación cristiana de luchar por conseguir, por obtener aquellas cosas que le permitan a su familia estar tranquilos. No estamos hablando de riquezas, no. Estamos hablando que está obligado a buscar aquellas cosas que su familia requiera, que su familia necesite. No hay ningún pecado en aspirar que un hijo nuestro estudie en una mejor universidad. Eso no es pecaminoso por sí mismo, ¿verdad? El pecado está cuando ese se vuelve el fin de nuestra alma, y ahí es donde está el verdadero peligro. Estamos llamados entonces, y que sirva como segunda aplicación, a estar contentos con lo que Dios nos ha dado ahora. Pero en la parte final del sermón quiero hablar sobre la superioridad del amor en el nuevo pacto. Descansa sobre la gracia de Dios en el alma de los redimidos. Mire cómo dice 5b hasta 6. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Cristo. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Toda la base para el creyente, para poder realizar todas estas acciones de ser hospedador, acordarse de los presos, honrar el matrimonio, desechar la avaricia. Todo esto no se basa en el esfuerzo humano de un corazón no regenerado. No, el no regenerado no puede hacer eso. El no regenerado cuando hospeda siempre tiene un interés. El no regenerado ni se acuerda de los presos. Algunos sí para hacer obras de caridad, pero no se acuerda por las razones correctas. Visitar a los hermanos que están en esa condición. No, él seguramente puede hacer una brigada de salud, hacerles bienes temporales. Y el no regenerado es imposible que se contente con las cosas que Dios le ha dado aquí y ahora. Entonces es por eso que la Escritura se basa, el creyente se basa en lo que Dios ha hecho para poder derramar el amor. ¿Y en qué se basa? Bueno, habíamos hablado de que dice que el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es verdad que hay una promesa de protección de parte de Dios para con nosotros, pero también hay una promesa en donde Dios ha prometido responder nuestra oración en este sentido. Enlácelo con el versículo primero, enlácelo con toda la manifestación de la gracia en el nuevo pacto. En la gracia mostrada en el nuevo pacto. Miren, en Salmos capítulo 121, creo que encontramos un paralelo de esta narración de aquí. Solo voy a leer unos cuantos versículos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y también encontramos que la promesa de aquí dice, de manera, no te desampararé ni te dejaré. Esto lo tomamos casi siempre en el sentido de la ayuda externa cuando estamos en dificultades y Dios viene a nuestra ayuda. Pero la pregunta que quiero hacer para contextualizar el sermón es, ¿necesitamos del poder de Dios para poder permanecer en el amor fraternal? Claro que sí. Creo, y sin temor a equivocarme, que es en lo que más ayuda necesitamos. Necesitamos ayuda para poder amar. Necesitamos ayuda y que el Señor no nos desampare. Miren, el antiguo pacto, me refiero a ese pacto donde se entregaron tantas leyes, había una cosa rara porque si bien la ley era una muestra del amor de Dios, de su carácter, de su perfección moral, de su santidad, entre los hombres esa perfección producía sospechas. Todo el mundo estaba como tensionado de ver quién pecaba porque afectaba a todo el cuerpo, al resto del cuerpo. Acán pecó, afectó toda la nación, Acán fue apedreado. Y había esa especie de sospecha en todo tiempo. ¿Quién habrá pecado? Hasta los sacerdotes, nos dice la misma carta a los hebreos, no podían compadecerse de los demás, sino que si alguien confesaba un pecado de inmediato lo consultaban en la ley y dice, ¿cuál es la pena para ese pecado? A ver, la muerte. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, sumo sacerdote? Hijo, dale gloria a Dios y apedréenlo. Ese era, el antiguo pacto vivía con esa sospecha continua. Pero ¿cómo se levanta el nuevo pacto en Jesucristo? La gracia derramada. Saquémonos de la mente aquella idea de que el antiguo pacto simplemente estaba marcado por la ley y no había gracia. No, el pacto de gracia se empieza a amplificar a través de la historia hasta llegar al nuevo pacto, ¿verdad? Y en el nuevo pacto brilla con mayor intensidad la gracia. ¿Pero por qué brilla con mayor intensidad? Vayamos por parte y veamos ese apoyo para nuestra alma para que podamos amar. ¿En qué? Noé, el pacto noético es un anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación en Cristo. El pacto con Abraham nos muestra la gloria de Dios, la salvación que vendría a través del Cordero. Isaac se muestra a sí mismo como tipo de Cristo en aquel momento cuando su padre lo iba a ofrecer en holocausto al Padre Celestial. Y hay una tipología hermosa de la sustitución. Cristo es nuestro sustituto, ¿verdad? Luego viene el pacto con Moisés. El pacto con Moisés, la ley, es una demostración del carácter santo de Dios a pesar de todas las situaciones que ya hemos descrito. Luego viene aquel pacto, aquella promesa a David, ¿verdad? David se muestra como el antepasado del Mesías. En este caso sería el Mesías rey que vendría. Y luego a Jeremías le hace la promesa de que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo y él se llamaría nuestro Dios, nosotros nos llamaríamos su pueblo y la ley estaría escrita en nuestros corazones. Pero para que todo eso se pudiera cumplir, tenía que venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo a mostrar, a desplegar el verdadero poder del amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se hace hombre. Llega a la tierra, llega como un siervo sufriente, como lo describe Isaías capítulo 53. Llega sin las pretensiones reales que podía tener, porque Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, aún en la condición de aquel humilde carpintero. Y en esa condición humilde llega hasta la cruz.
Y la máxima muestra del amor de Dios es dada en la cruz, cuando todos los verdugos, aquellos que se burlan, los angustiadores, están frente a Él y lo empiezan a humillar. Se burlan de Él, ponen los clavos en las manos, los clavos en los pies. Y los sacerdotes se burlan y Él en su amor, en su gracia, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo es un ejemplo de amor, es la manifestación viva del amor. Cristo mismo, Él es el amor, la perfección de amor. Y una vez resucitado, le dice a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El texto queda allí. No, el texto no queda allí, mis hermanos. Él agrega, y aquí está la novedad del mandamiento: como yo os he amado. Sacrificio de Cristo se debe mostrar en nuestro amor unos por los otros. Aplicación. Necesitamos amar a quien no soportamos. Necesitamos amar a quien no soportamos. ¿Dónde están los recursos? En ti, en ti, en mí. Los recursos del amor están en Jesucristo. En Jesucristo. Por su gracia. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con la superioridad del amor en el nuevo pacto. Fueron ellos: la superioridad del amor en el nuevo pacto es una orden divina, versículo 1. Segundo, la superioridad del amor en el nuevo pacto se refleja en acciones concretas hacia los hermanos, versículo 2 al 5a. Tercero, la superioridad del amor en el nuevo pacto descansa sobre la gracia de Dios en el alma de los redimidos, 5b al 6. Reflexiones finales para los creyentes. De seguro sabes que tu corazón odia a tus semejantes. Puedes pensar que ellos merecen tu odio por sus acciones malvadas. Esas mismas acciones que tú cometes haces que ellos también te odien en un círculo que jamás terminará. Si quieres ser libre de todo el odio y la maldad, corre a los pies de Cristo, arrepiéntete, reconcíliate con Dios, deja que Dios, que te está llamando, obre en tu alma. No porque te tenga que pedir permiso, pero corre a los pies de Cristo en este momento. Para los creyentes, glorifiquemos a Dios amando a aquellos que han sido restaurados a su semejanza. Es tiempo de orar por aquellos hermanos que hemos aborrecido. Y no solo eso, la invitación hoy es a contactarlos, a decirles: he guardado contra ti tanto odio. Así que ayúdame, oremos juntos a Cristo para encontrar el valor para amarte. Ayúdame, Señor, a amar a todos aquellos que me acusan, a todos aquellos que me odian, a todos aquellos que yo he hecho que me odien.